Sean ustedes muy bendecidos en este momento. Quiero traerles una palabra, siempre una palabra adaptada para los últimos tiempos que estamos viviendo. Quiero leer en el libro de Mateo capítulo 24, un versículo muy relevante, muy importante, a lo cual yo llamo su atención, recordándole que se suscriba a estos medios y nos ayude de esta manera a llegar a más personas. Muchos hoy en este momento necesitan el evangelio, necesitan la salvación. Y si usted no nos ayuda suscribiéndose, pues no vamos a correr más rápido de la manera como quisiéramos hacerlo y que otros escuchen el evangelio. Así que dice Mateo capítulo 24 versículo 14: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio del reino no dice aquí que es un evangelio religioso. Dice que es un evangelio del reino. Y aquí evangelio, buenas nuevas de salvación, noticias del reino de Dios, que habla la verdad. Esa verdad que es Jesucristo nuestro Mesías. Ese evangelio que allá en el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6 nos dice de esta manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y es que no podemos desvincular el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Siempre en el Nuevo Testamento se cita el Viejo Testamento. Y encontramos en varios libros del Antiguo Testamento la profecía de esta promesa que el Señor le hizo al mundo, de darle un cordero perfecto, el cual iba a ser inmolado, sacrificado por la humanidad, como dice San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esto es lo que Dios viene anunciando en el evangelio del reino, para que el ser humano se apercibiera y escapara del juicio venidero, porque los juicios vendrán por el pecado del hombre. Esto es lo que el evangelio del reino anuncia y está anunciando hasta este día, y dice que lo hará hasta el fin en todo el mundo para testimonio. Así que el evangelio es un testimonio también. Un testimonio que el Señor le ha dado una oportunidad al ser humano para que se arrepienta, para que escape de los juicios venideros. A eso la palabra del Señor le llama fin. El fin de la predicación del evangelio del reino. El fin de la oportunidad a los seres humanos. El fin de la gracia del Señor. El evangelio del reino nos señala el nuevo pacto en que hoy estamos viviendo. Ese nuevo pacto que es el pacto de la sangre del Mesías. De aquel Jesús que murió en la cruz y derramó su vida, derramó su sangre por la humanidad. Ese es el nuevo pacto de la sangre de Cristo. No hay otro camino, como dice la palabra. No hay otro camino para poder obtener la redención de los pecados del hombre. No hay otro camino para llegar al Padre
claro lo dijo el Mesías: yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto lo venimos anunciando desde el principio de aquellos creyentes primitivos. Se comenzó a anunciar este evangelio del reino después de la resurrección de nuestro Mesías, es decir, el Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy hemos continuado con la predicación de este evangelio tan importante. Es decir, la luz que tiene este mundo es el evangelio que hoy está activo. La puerta está abierta para la salvación por medio del evangelio y se está predicando en todo lugar, hoy más que nunca. Desde que los medios de internet se expandieron, se desarrollaron, el evangelio del reino ha llegado más rápido hasta los confines de la tierra. Y hasta ahora el Señor Jesucristo no ha venido a arrebatar a su pueblo, como lo dice San Juan capítulo 14, verso 1, la promesa del Señor de regresar a recoger a su pueblo, a quitarlo. Porque el fin, la palabra del Señor le llama el fin de la predicación del evangelio, el fin de la gracia, el fin de ese nuevo pacto. Y luego viene el fin. Seguimos predicando, seguimos extendiendo el reino de Dios, predicando la salvación a través de la sangre del Cordero. Este es Jesucristo. Seguimos predicando el nuevo pacto, el pacto de la sangre, hasta aquel momento que llegue donde ya no se va a predicar el evangelio del reino. Es una gran oportunidad que el Señor ha dado a la humanidad, dándole a su Hijo, dándole el evangelio de la gracia, porque estamos en una gracia. La gracia que no tienes que pagar absolutamente nada por la salvación. Solamente creer en el Señor Jesucristo, como lo dijeron los santos apóstoles. Cuando las multitudes dijeron: hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Y ellos dijeron: arrepentíos, para que sobre vosotros vengan tiempos de refrigerios. Hoy seguimos predicándole a un mundo que está perdido en deleites, en placeres. Arrepentíos y convertíos para que vengan sobre vosotros tiempos de refrigerios. Este es el evangelio de la paz. Un evangelio que no es religión. Las personas están buscando a Dios, algunas en la idolatría. Quizás sin saber de que la idolatría es como un adulterio, una fornicación espiritual. Porque allá en Éxodo capítulo 20 el Señor le prohíbe terminantemente a su pueblo practicar la idolatría. El primer mandamiento dice que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Por esa causa el Señor dio el evangelio de la paz al ser humano hasta aquel día que se quite, cuando la iglesia sea quitada y el ministerio del Espíritu Santo sea quitado también. Y entonces va a venir el fin de esa oportunidad que Dios ha dado al ser humano. ¿Cuántas religiones falsas están anunciando una mentira? El evangelio está anunciando desde antes la gran mentira que se iba a desarrollar en este tiempo. Tiempos que el Señor le dice principios de dolores, en los cuales estamos viviendo en este momento, son principios de dolores, porque los dolores que vienen a continuación serán dolores terribles en la gran tribulación. Cuando el Señor pague, como lo anuncia el evangelio, cuando el Señor pague
a la maldad del hombre, a la iniquidad del hombre. Pague con los juicios que el Señor tiene dispuestos desde el principio para una humanidad que lo despreció, que no quiso al Hijo de Dios, que despreció la oportunidad, despreció la puerta que el Señor le abrió a la humanidad para que entrase al reino de Dios, que solamente se puede entrar por medio del Señor Jesucristo. La misma palabra que acabamos de leer nos anuncia la falsedad que iba a aparecer en este tiempo y nos anuncia la gran mentira que se iba a desarrollar, a tal grado que todos aquellos que estamos atentos a estas profecías bíblicas podemos entender que lo que hoy se desarrolla es una gran mentira. Todo lo que nosotros podemos darnos cuenta hoy, en todos los ámbitos del desarrollo de esta sociedad, es una gran mentira, una gran farsa. Porque eso también anuncia el fin de la gracia, el fin de la oportunidad que Dios ha dado a esta humanidad. Este evangelio nos está anunciando cómo iban a venir terremotos, como lo dice la palabra. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán hambres y terremotos por todas partes. Todo esto apenas será el principio de dolores. Lo estamos viendo actualmente nosotros cómo se está desarrollando y planificando una gran guerra. Esto nos hace pensar que si el Señor prometió quitarnos a nosotros antes de que aparecieran estos sufrimientos, esta devastación de la población mundial a través de guerras, nos hace pensar que el Señor viene pronto, que el arrebatamiento de la iglesia está por acontecer. Mas sin embargo, el evangelio nos anuncia que habrán persecuciones, que nos meterán en la cárcel, que nos van a llevar a las sinagogas, aquellos cristianos que están allá en Israel donde hay muchas sinagogas, porque en Israel hay mucha gente que cree en el evangelio, y todos aquellos judíos que están regresando a Israel y regresan con el evangelio de la gracia, regresan con su verdadero Mesías. Dice, los llevarán a las sinagogas, los azotarán, los llevarán a los jueces, serán azotados, algunos serán muertos. Eso estamos por verlo. Eso es lo que sigue a continuación, porque a cada momento el evangelio nos anuncia que se va a estrechar la situación para aquellos que creemos en el reino de Dios, en su evangelio, que creemos en su Hijo amado Jesucristo, que creemos en el sacrificio, en el derramamiento de la sangre del Cordero, que creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de la gracia, el evangelio de la verdad nos anuncia todo esto. Nos anuncia que vienen hambrunas, como ya estamos nosotros viendo, observando cómo cada día la situación se pone más difícil para el ser humano. Nos anuncian estas guerras que están a punto de acontecer ya. Por eso que el evangelio de la gracia nos anuncia estas guerras, para que nosotros nos preparemos, para que todo aquel que entienda, que comprenda, que escuche el evangelio se aperciba de que vienen unas guerras devastadoras, como señal, porque estos no son los juicios de Dios. Los juicios de Dios demolerán la tierra, destruirán todo lo que ahora miramos. No son comparables a las cosas que hoy
una sociedad mala y perversa está produciendo en contra del ser humano, como ya podemos ver nosotros a través de pestes prefabricadas, medicamentos prefabricados para contaminar, para hacer daño al ser humano. Es como una señal de lo que el Evangelio de la gracia nos habla, de la gran maldad, de la gran mentira que se iba a desarrollar en este tiempo. Y el Evangelio de la gracia nos anuncia la venida del Señor Jesucristo a recoger a su pueblo. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. Hasta ahí llegará la gracia, hasta ahí llegará la predicación del Evangelio del reino, que ahora está siendo predicado por sus siervos, por todos aquellos que hemos creído al Evangelio. Ese Evangelio que se anuncia en el antiguo pacto, ese Evangelio que se hizo visible en el nacimiento de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Ese Evangelio que nos presenta la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la predicación del Evangelio por medio del mismo. Cuando Juan, el profeta Juan, el Bautista lo presenta: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde entonces el Señor comenzó su ministerio de predicación. Y hoy toda la profecía que tenemos en el Nuevo Testamento es dada por su Espíritu Santo. Como podemos nosotros leer los libros del apóstol Pablo, donde nos anuncia el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento eminente que será muy pronto. Porque se está desarrollando una persecución al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios. Es por eso que este Evangelio de la gracia no se puede detener. Porque es necesario que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo sea salvo. Es necesario, es menester que aquellos que están enfermos sean sanos por medio de ese nombre, como lo dice Isaías 53, versículo 5. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido nosotros curados. Ese es el Evangelio que nos presenta al Hijo de Dios. Nos presenta al Salvador de este mundo. A este mundo que no quieren creer en el Evangelio. Pero si alguno se apercibe, alcanzará la salvación. Hoy te estamos anunciando que ya queda poco tiempo para la predicación de este Evangelio. Es por eso que nosotros estamos viendo en los medios de comunicación cómo se anuncia el Evangelio, cómo se predica el Evangelio, como una señal del testimonio, el testimonio de que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amigo, que me vas a escuchar por este medio, te quiero decir, solamente en Jesucristo hay salvación. La palabra del Señor nos dice: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Solo en ese nombre. Este es el Evangelio que estamos predicando. El Evangelio anuncia las buenas nuevas de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es oportunidad que Dios dio al mundo. Así que no hay ninguna excusa, ningún pretexto para decir: yo no escuché el Evangelio. Porque el Evangelio está presente desde el principio. Desde Adán y Eva. Allí nació el Evangelio, preparado de antemano. Antes de la fundación del mundo fue preparado el Evangelio de la paz. El Evangelio de la salvación, el Evangelio de la promesa que Dios iba a dar a un Redentor. Pero el Evangelio que nos dio a ese Redentor. El Evangelio que nos ofrece la oportunidad de la vida eterna.
en la casa del Padre, dice San Juan capítulo 14. El descanso que Dios dará a todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Aquellos que hemos confesado, como dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Los que hemos confesado con nuestra boca y hemos creído en el corazón que Jesucristo es Señor y que Dios le levantó de los muertos. Y por eso por fe hemos adquirido la salvación y el escape de unos juicios terribles que vienen para esta humanidad y que te estamos anunciando. Hoy más que nunca tenemos que poner atención en el Evangelio de la paz, el Evangelio de la verdad, aquel que no engaña, aquel que no se inventa. El Evangelio fue dado para darnos a conocer a nuestro Señor Jesucristo y para adquirir la salvación por medio de Él. El Evangelio de la paz, aquel que trae la paz al corazón del hombre, como dijo el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la paz que da el mundo, yo os la doy, la verdadera paz. Una paz que no está supeditada a las riquezas terrenales o a la comodidad que podamos tener. Es una paz que se puede tener en medio de la guerra, en medio del conflicto, en medio de la batalla, en medio de los problemas, de las tribulaciones. Ahí tenemos paz, porque es una paz eterna. Es la paz que nos dio el Señor Jesucristo. Hoy yo te llamo la atención y te digo: cree en el Evangelio, que le queda poco tiempo para ser predicado en esta tierra, porque pronto viene el fin. Y quiero que me entiendas que no es el fin del planeta, es el fin de la oportunidad que Dios ha dado a la humanidad. Pero sí, lo que te puedo anunciar es que este Evangelio nos dice que viene una gran tribulación para el ser humano. Vienen grandes juicios de Dios para esta tierra. Y solamente a través del Evangelio podemos escapar, puedes escapar de la ira venidera. Hoy es el día de salvación. Hoy el Señor te anuncia. Para eso se está predicando el Evangelio de la gracia. La puerta está abierta todavía. Hoy es un día de una gran oportunidad. Es un día para que tú veas la verdad, para que veas la gracia. Yo te invito a creer en el Señor Jesucristo en este día, a recibirlo. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, creo en ti, en tu palabra, creo en tu evangelio, creo en la gracia. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que me selles con el Espíritu Santo y que me ayudes a cuidar esta salvación con temor y temblor. Te doy gracias, Señor, por la salvación. Si tú confiesas a Jesucristo con tu boca y haces esta oración, eres salvo. Escríbenos por medio de este medio. Deja tu nombre para orar por ti. Y escríbenos. Soy el pastor Visitación Soto, predicador de la palabra. Y te pido que te suscribas y nos ayudes a continuar con este ministerio. No te estamos pidiendo una ofrenda. Lo único que te pedimos es que te suscribas a este medio y nos ayudes. Porque de esa manera nos ayudarás a llegar a más personas, que es nuestro propósito. El Señor te continúe bendiciendo.